ahora y después. Está fundamentada en Efesios 1, de 3 al 6. Está dividido el bosquejo de esta enseñanza en 3 puntos. 1, escogidos antes de la fundación del mundo. Antes. Ahora, los pensamientos de Dios para nosotros. Y después, sentados en los lugares celestiales. Vamos a entrarnos. Como introducción, les voy a decir que seguramente pueden haber oído o pueden haber tenido en las vidas algunas preguntas sobre nuestro destino en las diferentes etapas de nuestra vida. Y la razón de nuestra presencia en el mundo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, esas preguntas son muy profundas. El propósito de este mensaje esta noche, lo que quiero conseguir es saber por qué estamos en esta tierra. Segundo, ¿cuál es el propósito de nuestra presencia en este mundo? ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios sobre nosotros? Esto lo vamos a desglosar según lo que dice Dios, según lo que dice la palabra de Dios. Claro que Dios no nos da todo el conocimiento, porque los pensamientos de Él son superiores a los nuestros. Nuestra mente es finita, no podría entender. Pero hermanos, hoy quiero ver con ustedes lo que la palabra de Dios dice sobre estas preguntas que son fundamentales para nuestra vida. Y para que podamos apreciar mejor las respuestas que nos da Dios. Entonces, entremos en la primera parte. Escogidos antes de la fundación del mundo. Para empezar, hermanos, vamos a leer Efesios 1, del 3 al 6. Un hermano que me ayude. Hermano, voy a leer Efesios 1, del 3 al 6. Sí, mi hermano Octavio. Dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siga nomás hasta el 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, aquí está hablándonos o dándonos las respuestas que nosotros queremos saber. Dice en el 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque nos escogió, hermano. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? ¿Y por qué? Dice la palabra de Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, que seamos
como Jesucristo, semejantes a Dios. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. El hecho de que estemos aquí ahora en la tierra viviendo y de que conozcamos a Dios, entonces no es un accidente. No somos producto del Big Bang, como dicen algunos, que nacimos ahí de un golpe o de un accidente. No, Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en Cristo para ser sus hijos, santos y sin mancha. Y nos ratifica. Leamos, por favor, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Amén, hermanito Santiago. Gracias, mi hermana Mercedes. La palabra del Señor dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren aquí en este versículo de la carta de Pablo a los romanos nos dice Dios que a los que antes conoció los predestinó. ¿A quiénes? A los que antes conoció. ¿A quiénes? A usted, a mí, a todos los que nos ha predestinado para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. De hecho, las puertas están abiertas para todo el mundo. Pero Dios dispuso nuestra presencia en este mundo. Él nos ha escogido. Es difícil entenderlo en toda su magnitud, pero solo debemos tener fe y creer en lo que Dios nos dice. Yo quisiera meternos a meditar un poco en el Salmo 139, que como Dios dispuso nuestra presencia en este mundo. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 139. La disposición del Señor concerniente a nuestra presencia en este mundo. También es evidente en este Salmo las otras cosas que nos revela. Aquí leamos, por favor, empezando en el verso 13 hasta el 16. Del 13 al 16. Salmo 119, hermanito. 139. Oh, perdón. 139:13 dice la palabra del Señor. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. ¿Sigo, hermanito? Sí, al 16. Dice, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. Miren lo que dice esta porción bíblica.
Tú, Dios, me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Formidables, maravillosas son tus obras. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Ni en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Dice, la palabra de Dios es muy excelsa, muy preciosa. Claro que dice en el Evangelio de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Y así es. Este lenguaje, por ejemplo, que está en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, es figurativo, pero dice que Dios le dio vida al embrión, que desde que le vio como semilla, puso la vida Dios en ese embrión y le fue formando, como el alfarero le fue modelando, le fue formando. Así nos ama Dios, así nos hizo. Y para eso nos ha diseñado cada uno de nosotros. Dios nos había visto antes de que naciéramos. Todos los días planeados para nosotros fueron escritos en su libro, mientras nada había aún sucedido, ni la tierra había sido creada todavía. Sus ojos vieron nuestro embrión y Él nos dio la vida y forma que hoy tenemos. Dios nos hizo de una forma maravillosa y sorprendente. Dios nos ha hecho así como somos. A las hermanitas, claro, los hace más bonitas, más guapas. A los varones nos hace feitos, pero educaditos. Entonces, debemos aceptar todo lo que ha hecho Dios es perfecto, perfecto para Él. Sus obras son maravillosas y nosotros somos una obra de Dios. Eso tenemos que grabarnos en nuestra mente. No somos producto de una casualidad. Dios nos ha creado. Pero el Salmo 139 no termina ahí. Tomémoslo desde el principio. Leamos los versículos del 1 al 3. Dice, 139:3. Del 1 al 3. Del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mis sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿El 3? Hasta el 3 nomás. Sí, hermanito. Dice, tú me has examinado y conocido. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar. Conoces cómo camino, dónde me siento, qué soy, qué hago, qué pienso. El Señor sabe todo de nosotros. Él entiende nuestros pensamientos desde lejos. Para Él no hay nada oculto. Y lo podemos verificar leyendo Juan 2, 24, 25. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. 2. Juan 2. Juan 2, 24. Y 25. Dice en la palabra del Señor. Juan 2,
24 y 25. Así. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús mismo sabía de todos, todo lo que había en el hombre y lo que pensaban. Y eso nos dice Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conocía. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que pensamos, es enteramente conocido por Él. No es que podemos ocultarnos, meternos debajo de una mesa y pensar cosas malas, tratando de ocultarle a Dios la maldad del hombre. No, no podemos. Y en el Salmo mismo nos dice, leamos por favor en el Salmo que estábamos, Salmos 139, del 5 al 12. Dice la palabra del Señor, Salmo 139, 5 al 12. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Al 7, hermanito. Sí, hasta el 11. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí estamos, hermanito. Sigue, Bueno, hermanito, hasta el 11. sí, hasta el 11. Dice el 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mis estrado, aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Hasta el 11. Esto sentía Pablo, digamos, el rey David, cuando estaba arrepentido de sus pecados, de haber hecho daño. Dice, tu conocimiento es maravilloso, Señor, no lo puedo comprender, es que es difícil para la humanidad saber la magnificencia de Dios. Solo tenemos que creer en su palabra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Él quería esconderse. Si voy al cielo, allí estás tú, dice. Si me voy a las playas, en el mar, ahí estás tú también. Aún en la noche, si me escondo en la oscuridad, dice, luz se hará de las tinieblas. Entonces, hermanos, Dios nos ha rodeado por delante, por atrás, como dice ahí su palabra, y su mano está puesta sobre nosotros. Cada uno de nosotros es un hombre, una mujer joven, que Dios escogió. Dios les dio vida y les formó como Dios quiso. Dios cuida y conoce todo, incluso nuestro sentar y levantar, dice la palabra. Entonces, siempre está con nosotros. No hay ningún lugar en donde
Dios no esté. Y por eso sacrificó a su hijo. Leamos lo que dice, por favor, en Romanos 8:32. Romanos 8:32. Romanos 8:32, la Biblia dice, el que no escatimó a su propio hijo. ¿Alguien que no la he leído? Amén, La palabra del Señor dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Por eso sacrificó a su hijo. No ¿Quién escatimó acusará ni a su... a los escogidos de Dios? Gracias, mi hermanito. No escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Sería imposible, queridos hermanos, que Dios escatimara algo bueno para nosotros, cuando ni siquiera escatimó ni a su propio hijo, que muera por nosotros. ¿Sería posible que Dios nos dejara para ser un ejemplo entendible que podamos compararlo, aunque no con la misma dimensión? ¿Quién de nosotros dejaría algo que ama tanto por lo cual pagó un precio tan alto? Supongamos que no tengo mucho dinero. Ya con muchos sacrificios reuní para comprarme un auto para trabajar en taxi, en Uber, lo que sea. Pero me quedé endeudado, he pagado un precio alto por ese auto. Yo lo cojo y lo atesoro. Lo dejaría usted botado en la calle, con la puerta abierta y las llaves puestas. Yo creo que no, ¿verdad? Y si nosotros lo hiciéramos, Dios nunca lo haría. Él nos promete, Él nos ha prometido. Dios nos lo ha dicho en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Hubo un tiempo al comienzo de la vida que se arrepintió de haber creado al hombre antes de Noé y le dolió en su corazón. Pero después dijo, ya no contenderé con el hombre. Entonces, hermanos, en esta vida que tenemos nosotros, es la que vivifica el cuerpo que tenemos. Si sale la vida del cuerpo, el cuerpo queda muerto, queda exánime, se hace tieso, se daña. La vida, es decir, uno mismo, es mucho más importante que el alimento que la sostiene a la vida. Como también el cuerpo nuestro es mucho más importante que la ropa que nos ponemos. Y el primer argumento de Jesús para explicar estas prioridades es que Dios nos da la vida y el cuerpo en que vive la vida. Él sabe que no somos máquinas, ni tampoco somos ángeles, y que necesitamos alimento y que necesitamos ropa. Entonces la vida es importantísima, una verdadera dádiva de Dios de sumo valor. Si Dios nos da una dádiva tan preciosa, no la cuidará, no la sostendrá. Si Dios nos da este cuerpo que tenemos cada uno, que ahora es el templo del Espíritu Santo,
no lo proveerá ropa. El propósito de la vida, hermanos, no es simplemente comer y beber, ni es el propósito del cuerpo simplemente vestirse. Estas son cosas necesarias, pero son cosas secundarias. La vida existe en el cuerpo para servir a Dios, lo dijo su palabra, lo dice en su palabra, para glorificarle, para estudiar su palabra, para entender un poco sus pensamientos, los asuntos del reino y su justicia. Dios nunca nos dejará, estén seguros, no nos desamparará, nunca nos va a olvidar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Esa es la promesa de Dios y por eso dio a su Hijo. Dios cuida de cada uno de nosotros personalmente. Llegó lejos por nosotros que hasta dio a su propio Hijo. Y Él está con nosotros siempre, nunca se aparta de nosotros. Ahora pasemos a la segunda parte. Ahora, ¿cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? Y para escudriñar lo que dice Dios de los pensamientos de Dios para nosotros, sigamos por favor en el Salmo 139. Leamos los versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Amén. Amén, hermanito. Gracias, mi hermano. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más de la arena, más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Miren qué preciosas palabras. Preciosos son, oh Dios, tus pensamientos sobre nosotros. Cuántas promesas tenemos en la palabra de Dios. Si las enumeramos, son como la arena del mar. Dice. Despierto y aún estoy contigo, porque cada día es un milagro. Y yo he pensado, aun cuando no despierte, quiero estar contigo. El asunto es estar con Dios, despierto o no despierto. Los pensamientos de Dios para nosotros son preciosos, son incontables, se multiplican como la arena. Y como Él dice en Jeremías 29:11, leamos esa porción bíblica, por favor. Jeremías 29:11. 29:11 29:11. dice la palabra del Señor, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren lo que dice Dios a través del profeta. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz, no de mal. Y no solo le dijo al mundo judío, sino le dijo a la humanidad entera. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Los pensamientos del Señor, hermanos, para nosotros son de bien. No estamos en su mente solamente por algunos instantes, algunos minutos, en lo que tiene Dios para acordarse de algunos pensamientos espontáneos.
como a nosotros nos pasa a veces. Nos olvidamos de las cosas, de pronto viene y, es cierto. Dios no es así. Dios no dice, cierto, me he olvidado el hermano Edwin. No dice eso. Él está en la mente. Él está en la mente. Es su hijo. Estamos en su mente. Todos los segundos, todos los minutos. Desde antes de la fundación del mundo. Sus pensamientos son para nosotros y se multiplican. Nada puede separarnos de su amor. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y así es como nos dice en su palabra. En Hebreos 13, 5, 6. ¿Qué nos dice la palabra? Hebreos 13, 5, 6. Hebreos 13, 5, 6. Voy a leer, hermanito Santiago. Gracias, mi hermanito Octavio. Hebreos 13, 5 y 6. 5 y 6 dice lo siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Miren, esta es otra promesa preciosa que nos dice Dios. No te dejaré, no te desampararé, no te dejaré. Entonces el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Porque el cuerpo va a morir en algún momento. Y también lo ratifica en Proverbios 3, del 5 al 6. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, capítulo 5 y 6, la Biblia dice, Mi hermano fíjate de Luis. Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias, mi hermano. No se le oye tan bien, pero yo sí le entendí. Dice, fíjate de Jehová en todo tu corazón. Reconócele en todos tus caminos. Hermanos, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Entreguémosle a Él la autoridad. Dejémosle que Él nos dirija por el camino que Él quiere llevarnos. Ya sabemos para qué nos quiere, ya vimos al comienzo. Dios no nos ha prometido que no tendremos tormentas. Sin embargo, Él sabe cómo calmarlas. Y nos dio una demostración en la gran tormenta que golpeó el bote con los discípulos cuando estaban sin el Señor. En Marcos 4:37, fue suficiente un calla del Señor para que el mar se haga una gran calma. Entonces, hermanos, cuando nos llega a nuestras vidas una tormenta, una tribulación, una necesidad, una enfermedad, cuando nos llega algo malo, no solo sabe traer calma,
sino que también usa la tribulación para nuestro beneficio. ¿Cómo? Parece incongruente, ¿verdad? Pero así dice su palabra. Leamos, por favor, Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5. Amén, hermano. No sé cómo me escuchan ahora. Sí, ya está mejor. Ya, dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Miren, aquí nos está dando la contestación Dios. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba nos da esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso somos templos del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso esto? La seguridad de que Dios cumplirá con sus promesas, que sus promesas son las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por este Espíritu nuestros corazones se llenan de amor, dice. Estos hechos prueban que Dios nos dará lo esperado, que no nos va a dejar botados, que nos cuidará y que por eso no seremos avergonzados, porque por falta de cumplimiento. Nadie va a decir eso no se cumplió. Entonces, hermanos, pasemos a la parte 3 de este mensaje. Después, ¿qué dice Dios después? Sentados en lugares La parte celestiales. 3. La visión del Señor para nosotros no trata solamente de esta pequeña vida que nos ha regalado. De hecho, como en Primera de Pedro 2:11 dice, somos extranjeros aquí. Y lo ratifica en Filipenses. Leamos, por favor, Filipenses 3, 20 y 21. Doy lectura, hermano. Ya, mi hermanito, gracias. 3, 20, capítulo 21. 3 era. El número Ya. 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, hermanos, la preciosa palabra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, la vida que Dios nos da, la vida que Dios nos ha regalado, es simplemente un pedacito. Somos extranjeros aquí en la tierra. Somos pasajeros. ¿Por qué? Porque nuestra patria, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Está en los cielos, donde está Jesucristo. Y para estar con Él dice que Él transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo de carne, este cuerpo de pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué? Por el poder que Él tiene. Porque Él nos quiere sujetar a estas cosas. Porque Él nos dio vida cuando estábamos en embrión. Él vio. Él nos vio y nos dio vida. Y creo que desde ese momento el embrión se puso
en movimiento hasta el fin de los días, hasta morir. Y a la madre le dio fuerzas y amor para cuidar y vivir con ese bendito embrión que Dios ha puesto en las madres. Entonces nuestro verdadero hogar está en los cielos. Ahí es donde pertenecemos, hermanos, y ahí es donde está nuestra verdadera ciudadanía. Ahí está lo que Dios ve, sentado junto con el Señor Jesucristo. Leamos de nuevamente, vamos a Efesios, capítulo 2, del 4 al 7. Me estoy metiendo en el campo del hermano Emilio, pero es por otro tipo de mensaje. Dice en Efesios 2, 4 al 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, hermanito, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, gracias, hermano Jaime. Miren, esto es para después. Dice, por su gran amor con que nos ama, aun estando nosotros muertos, nos dio vida. Y es la segunda vez. Primero, cuando fuimos embrión, nos miró y nos dio vida. Y de cuando nos bautizamos, nos dio vida nuevamente. ¿Por qué? Solo por gracia de Dios. Por eso sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Como vimos al comienzo, para eso, ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos, en Cristo Jesús. La promesa de Dios es que estaremos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Claro, no estaremos con el cuerpo físico nuestro, no estaremos con el vestido ni como somos ahora, sino con nuestros cuerpos transformados a la semejanza de Dios. Él es nuestra visión y aquel sobre el cual debemos poner nuestros ojos. Como dice en Hebreos 12, 1, 2, corramos con paciencia puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hermanos, para correr una carrera que sea triunfal, necesitamos tener una visión, no solamente mirar, sino tener una visión clara de lo que queremos alcanzar y saber el propósito de lo que queremos alcanzar. ¿Por qué corremos? ¿Con qué propósito? ¿Qué queremos hacer? De otro modo estaremos corriendo sin ton ni son, con incertidumbre, como el que golpea en el aire, como dice en Corintios 9:26. Podemos correr nuestra carrera consistentemente y con propósito. ¿Cómo? Solamente poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, lo que dice en su palabra y lo que nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Esta es la razón por la que vivimos y el propósito de nuestra vida. Somos seguidores de Jesucristo y como Él nos confirma cuando dice en su palabra,
El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. En Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Esa debe ser el propósito de nuestra vida, tener la luz de la vida, la luz de Dios. Ese es el antes, ahora y después. Haciendo un pequeño resumen, hermanos, como queda claro, por lo dicho anteriormente, no somos gente que simplemente está aquí o allí, en cualquier parte, sin ningún propósito en la vida. Dios nos predestinó. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, amigos, Él te ha escogido y fue Él quien te dio la forma que tienes, como un buen alfarero. Nos hizo todo, la frente, la nariz, la boca, el pelo, los brazos, las piernas. Dice en Romanos 8:20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A veces no nos conformamos con lo que tenemos. A veces no queremos ser morenitos, queremos ser blancos. O en vez de ser con pelo negro, queremos ser sucos. Dios no nos da las cosas para que nos conformemos. No podemos altercar con Dios. No podemos decirle al que nos creó, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué haces esta otra cosa? Él es Dios. Como todas sus obras, hermanos, tú también eres maravilloso para Dios. Amigo, hermano que estás ahí, eres una maravillosa creación de Dios. ¿Por qué? Porque Él personalmente estaba en tu formación. Cuando fuimos formados como embrión, cuando se unió el espermatozoide con el semen, hizo un embrión. Dios estuvo ahí y lo miró y lo dio vida. Y le dio su cuerpo, empieza a formarle. Dios mismo, todos los días planeados para nosotros están escritos en el libro antes de que haya sucedido. No eres un accidente en este mundo, ni los niños que vienen, ni los jóvenes que están viviendo. No somos accidentes en este mundo. Somos creación de Dios. No eres parte de una multitud, sino una maravillosa creación de Dios, único. No eres parecido a otro. Eres un hijo de Dios, escogido por Dios. Antes que el mundo empezara, Dios está contigo. Como dice en Salmos, rodeándote, abrazándote. No hay lugar para donde Él no esté. Y Él está donde nosotros estemos. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. Dios te ama, amigo. Cualquier persona que esté escuchando este mensaje, lean la palabra de Dios. Miren lo que Dios nos dice y no piensen en su mente humana. Dios te ama tanto que no puede separarse, no puede separar su amor de su creación. Sus pensamientos para ti son como la arena del mar, dice. Se multiplican en cualquier número. Su presencia no trata de sentimientos, sino de un cambio de realidad.
En vez de estar aquí en la tierra, vamos a estar en un lugar más precioso. Dios no está contigo cuando tienes ganas y desaparece cuando no tienes ganas. Dios no es así. Está contigo si tengas ganas, no tengas ganas. Estés pensando en lo que estés pensando. Dios está contigo. Dios está junto a ti. Te ama. Te sientes digno o no te sientas digno del amor de Dios. Eres su hijo independientemente de cómo lo sienta cada uno. Esa es la palabra verdadera de Dios, la verdad. Y la verdad es independiente de los sentimientos. La verdad de la palabra de Dios nos ha dado vida eterna, dice, y vamos a estar con Él siempre, para siempre, todos los días de nuestra eternidad. Aunque otros solo fluyan en la corriente de la vida, como en un río que se dejan llevar por la corriente, sin propósito, sin objetivos. Nosotros no, tenemos un objetivo, tenemos un propósito, que es hacer la voluntad de nuestro Padre, hacer lo que a Él le agrada, correr la carrera, concentrarnos en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas de Dios, en donde está nuestro Salvador. Ahí perteneces, hermano, amiga. Ahí pertenecemos y ahí estaremos para siempre, para todos los días. Reciban este mensaje, reciban estas promesas y estén seguros de que Dios no nos dejará nunca. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Amén, hermanito.